Hola, yo soy Amaranta y ya he grabado como 4 videos, pero no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo hablo, no me gusta nada de esos videos. Así que usaré la vieja confiable, hablar de la escuela, porque esa es mi personalidad, hablar de la universidad. Entonces, hoy les traigo un video sobre pues cómo acabé teatro. Tiene un año, casi que un año, un mes, una semana que me titulé. Y pues nada, luego me preguntan cosas de teatro y yo ya ni me acuerdo que estudié eso. Pero bueno, miren, me metí a la página de la de GAICIAE, que es donde checas tus calificaciones. Entonces abrí teatro, aprobada 55, no aprobada 0. Claro que sí, no reprobé, y promedio 8.65. Ay, pueden ver casi a Vichy, ¿verdad? Mírenla. No sé por qué vino a acostarse aquí. Me odia, pero desde que moví la cama del lugar me quiere otra vez. Entonces quería leerles como todas mis materias, cuánto saqué, por qué saqué eso y de qué iba la materia. Así que si no les interesaba escuchar sobre teatro, pues lo siento mucho. Y si ustedes quieren estudiar teatro, yo siempre voy a recomendar el colegio, porque estudiar teatro, el único lugar donde puedes hacerlo de manera súper completa es en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Si quieres estudiar actuación, pues sí te conviene más irte al ENAT o al CUT. Y si quieres fama y tienes dinero, puedes irte a Casa Azul o a Casa del Teatro. Entonces, mis calificaciones del primer semestre van así. Bueno, las materias son Fundamentos de Actuación 1, saqué 8. En Fundamentos de Actuación 1, yo creo que primero dijimos un discurso así como de manera muy de oratoria. Después usamos un fetiche, que era un objeto que pues te diera sentimiento y que pudieras demostrar ese sentimiento como súper claro frente al público. Entonces pues la mayoría de las personas lloramos así de que esta es esto, y llorar frente a la gente. Después, creo que primero fue un discurso así como pero después del fetiche hicimos un discurso o un monólogo que nos gustara de alguien como que existía. Entonces yo agarré el discurso de Emma Watson para la ONU. Fundamentos de dirección, saqué 10. En Fundamentos de dirección estuvo más divertido porque el primer ejercicio fue un pequeño texto que era de Florencia. Entonces era creo que un cuentito así de 3 líneas. Entonces teníamos que escenificarlo en tantos movimientos y estuvo muy divertido. Después de eso hicimos un ejercicio que creo que era Prometeo no sé qué, que es un texto así como de narraturgia donde solo vienen frases, que es como veo venir el golpe, qué golpe, veo venir el golpe. Entonces entre nosotras teníamos, o sea, en un equipo, siempre fue en equipo, teníamos que dividirnos así, que tú dices veo venir el golpe y yo digo qué golpe, y tú contestas tal golpe y tú dices esto, y teníamos que mantener como en un... está el escenario, entonces tenemos que mantener como el equilibrio entre estos puntos. O sea, tenía que haber alguien en cada esquina y alguien en el centro. Entonces fue muy divertido porque también teníamos que movernos y pues contar la historia. Después, Fundamentos de Diseño y Producción, saqué 7. Aquí es de las materias que tengo más borrosas porque el maestro le daba un poco de flojera enseñarnos. La mayoría del grupo no le interesaba diseño y producción, íbamos más por actuación o dirección, entonces fue un poco pesada la materia. Me acuerdo que vimos como la historia del teatro. De hecho, creo que tengo el libro. Las edades del oro del teatro está por aquí, desde los blancos. Entonces teníamos que exponer como en Grecia utilizaban estos mecanismos, el teatro medieval hicieron esto, ya en el romanticismo los teatros empezaron a funcionar así, las luces así. Y me acuerdo que yo expuse en Viveros, porque fue cuando pasó lo de Yotzinapa, entonces estábamos en paros y el maestro dijo, Nel, vamos a tener clases en Viveros. Y después hicimos unos planos del teatro donde tomábamos clases. Y ya, eso fue todo. En Fundamentos de Dramaturgia no recuerdo, saqué 9. Teníamos que leer obras y hacer un cuadro así que dijera cuántos personajes tenía, de qué se trataba en la obra, o sea, como un análisis de las obras. Creo que eso fue lo que hicimos. Luego, Fundamentos de Teatrología, 9. La verdad, esa es de las materias donde me alegra tener un 9 porque siento que sí trabajé y siento que pues el maestro sí calificó bien. En Fundamentos de Teatrología, en primer semestre aprendimos como a investigar, a citar,
todo esto que las demás carreras piensan que teatro no ve porque es teatro, sí lo vemos. Aprender a escribir, a citar, a investigar, a escribir, todo eso, wow, desde el primer semestre me ayudó muchísimo porque desde ahí fue donde se me quedó el MLA, o sea, ese semestre me quedó todo perfecto. Aprendimos a hacer un ensayo como súper bien estructurado. No me acuerdo mucho de qué temas vimos de teatro, pero sí me acuerdo que estructuramos muy bien el ensayo, pedía que tuviera al menos 15 notas de pie o algo así, al pie de página. Entonces estuvo muy interesante porque fue una investigación como súper choncha. Era un rescate documental donde tenías que agarrar un programa de mano que fuera de antes de tu fecha de nacimiento e investigar todo sobre esa obra. Entonces fue muy divertido porque pues íbamos a buscar las obras. Yo escogí Entre Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman, y porque leí que había sido feminista, entonces investigué de esa y luego fui a buscar como todos los periódicos que decían de esa, investigué libros, estuvo muy divertido y eso fue como lo principal que calificó el maestro, pero también calificaba una parte de participación y yo creo que me puse como 8, pero participé 2 veces, me daba mucha pena participar. Después, Historia del Arte Teatral 1, ahí se leen obras Grecia y Roma, lo clásico, ya saben. Entonces creo que solo era como leer la obra y comentarla en clase, leerla y comentar en clase. La verdad no recuerdo si hicimos algo más. Después Introducción a la Expresión Verbal y Corporal 1. Qué divertido. Ahí hicimos un soneto, el de desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo o algo así, ¿va? No me acuerdo cuál es, se las voy a poner ahí. Y teníamos igual como que no actuarlo, pero expresarlo con el cuerpo. Entonces hacíamos cosas extrañas. Y básicamente las clases eran hacer ejercicio, pero también pues ejercicio como físico, tal cual, hacer sentadillas y estirar y así, pero también era como pues sacar la voz, hacer ejercicios de voz, caminar en el espacio, ya saben, esas cosas divertidas. Aparte en esa materia, perdón, me acordé, nos enseñaron a pararnos derechos. Sé pararme derecha, casi no lo hago. Sé eso, enderezarme, sé, como que conocí muchísimo mi cuerpo, aprendí a respirar. Segundo semestre, son las mismas materias, pero número 2, o sea, fundamentos de actuación 2. ¿En qué actué? ¿Qué hicimos en actuación? Actuamos 2 poemas. Bueno, no, un poema que fue el de... Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, eso. Y escoger un monólogo. Yo escogí el monólogo de Salomé, pero había muchos muy divertidos. Había uno donde la chica salía del closet con su papá. Hubiera estado divertido hacer ese. Había otro, un actor en una audición. Estaban bien divertidos, pero yo escogí el de Salomé. El de Salomé es... Salomé era una princesa que quería con un batito que se llamaba Yocanan. Yocanan le dijo entonces Salomé mandó a matar a Yocanan y le corta la cabeza y se la llevan en una bandeja. Y entonces, bueno, no me acuerdo si en una bandeja, pero tengo esa imagen ahora. Entonces empieza a decirle como, no quisiste dejarme besar tu boca, Yocanan. Pues bien, la besaré ahora. La morderé con mis dientes como si fuese un fruto maduro. Y así le empieza a decir un montón de cosas. Y yo escogí ese. Y estuvo divertido. Entonces por mis 2 poemas saqué 8. En realidad el profesor calificaba como 2 de asistencia, 2 de trabajos. Teníamos que ir a ver obras y escribir sobre esas obras y entregarlos. 2 sobre bitácora. Tenemos que estar en bitácora. 2 de examen teórico y 2 de examen práctico. El examen teórico nos enseñaba cosas pues teóricas, pero yo nunca estudié para esos exámenes, entonces me alegra muchísimo haber sacado 8 en ambos semestres porque el examen teórico sé que lo reprobé, entonces implica que saqué 10 en el examen práctico. Después, dirección 2, hicimos un ejercicio de cri-cri, donde es el famoso ejercicio del que siempre hablo, donde teníamos que escenificar la canción sin bailarla. Y eso fue interesante y divertido y difícil, aunque no suene. Y después de que ya teníamos como el trazo súper bien marcado, así de que mi equipo fue la Cucurumbé y yo era la Cucurumbé porque era la más morena y no lo sabía. Entonces, ya que teníamos así de que la Cucurumbé entra aquí, luego entra el pescado con bombín y luego hacen esto. Entonces después el maestro dijo, ¿qué creen? Les voy a cambiar la música. Y nos cambió una música como oscura. Entonces ahora tenemos que escenificar la música oscura, pero con el mismo trazo, los mismos, no los mismos personajes, pero sí, pues los mismos actores. Entonces yo entraba aquí, este actor entraba aquí y ahora teníamos que escenificar como la canción oscura. Fue divertido. Y después de eso hicimos un ejercicio de Pedro Páramo, así el inicio de... ¿Cómo empieza Pedro Páramo? Me dijeron que vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? Ese.
Entonces tenemos que escenificar como el primer párrafo. Y ahí yo no actué y yo no dirigí, porque ahí ya escogieron como directores y esos directores escogieron actores y yo estaba solo en tramoya. Pero fue divertido porque aprendí a hacer los nudos esos donde se bajan las varas, se llaman varas del teatro, donde están colgadas las luces, las puedes bajar. Entonces se bajan a través de las cuerdas que están al lado del teatro. Entonces aprendí como a deshacer el nudo, a subir y bajar, y eso era muy divertido. Me gustó mucho. Diseño y producción, no tengo ni la menor idea de qué hicimos. No sé. A lo mejor ahí hicimos los planos, la verdad no me acuerdo. Saqué 8, al menos, Dramaturgia, tampoco recuerdo qué hicimos, pero recuerdo que no sé si fue el semestre el primero o el segundo, pero hicimos una escena. Y yo hice una escena, era horrible, donde un vato le hacía algo a una chica y entonces la chica lo mataba. Ok, Amaranta. De Teatrología 2, ahí empezamos a ver como, no sé cómo se diría, o sea, empezamos a ver como... Es que solo recuerdo que vimos feminismo y vimos otras cosas similares, y entonces al final, no similares, pero no sé cómo decirlo, como maneras de estudiar o de abordar un montaje. Entonces al final teníamos que haber ido a ver un montaje y estudiarlo desde lo que aprendimos. Entonces obviamente yo agarré el feminismo. Estuvo muy extraño porque mezclé Sud Sud, que es una obra chicana, con feminismo, pero no salió mal y creo que me puso 9, por eso saqué 9, ¿no? Teatrología 9, sí. Luego Historia del Arte Teatral 2, lo mismo que la pasada, ver. Vimos Edad Media. Estuvo bonito porque conocí a Rosvita. Rosvita hacía obras chidas. Después Introducción a la Expresión Verbal Corporal 2, fue lo mismo, solo que ahora en lugar de hacer ese soneto como el de desmayarse, otra vez está furioso, hicimos el diálogo entre el amor y un viejo de Rodrigo de Cota, creo que se llama, y está bonito. Entonces es el amor llegando y el viejo, y otra vez lo escenificamos y hacíamos ruidos como de un campo, y luego hacíamos el shh. No sé, fue divertido porque todos actuábamos todo al mismo tiempo. Suena peor de lo que fue bonito, pero no sé cómo explicarlo. Después venimos tercer semestre. Miren, en tercer semestre hasta octavo semestre solo les voy a decir las materias obligatorias y al final les voy a explicar las materias optativas que tomé desde tercer semestre hasta octavo semestre, ¿ok? Entonces en tercer semestre, Historia del Arte Teatral Virreinal, pues... Historia del Arte Teatral Virreinal, como le dice su nombre, no me acuerdo de mucho, la verdad. Saqué 9. Análisis de textos. Aquí es donde viene la materia fabulosa de análisis de textos, donde no solo ves análisis de textos teatro, sino que de todos los géneros. De ahí mi maestro me sacó de la clase. Me fui a quejar a la Defensoría de los Derechos Universitarios y lo hicieron aceptarme otra vez. Pues saqué 8. Historia del Arte Teatral 3. Creo que la 3 es... ¿Qué es la 3? No sé, mi maestro nunca iba. Fue el siglo de oro. A lo mejor es el siglo de oro. Arte Teatral 3. Luego actuación 1 lo tomé con un maestro que me caía muy mal. Era ese maestro que así tú pasabas a hacer tu ejercicio y era como no, y pasaba alguien más y decía el brillo de tus ojos me dijo que eres buena actriz, y es como I mean yeah, pero explícame por qué yo no, yo sí, o sea dame una nota que me pueda servir. Que le digas a mi compañera que el brillo de sus ojos es actuar y a mí no me digas nada, no me sirve de nada a mí, gracias. Primero hicimos un ejercicio que se llamaba el equilibrista, entonces tenías que imaginar que eras un equilibrista en una cuerda floja e ir diciendo muchas cosas. Y pues está, o sea, tú piensas que está fácil, pero párate e intenta pasar de un punto a otro punto como si estuvieras en una cuerda floja mientras dices un texto, y es algo complicado. Dar la sensación de vértigo es difícil. Después de eso creo que hicimos el monólogo de Hamlet, el de ser o no ser, y tenías que hacerlo como tú solita, y entonces yo escogí un insecto para que el insecto me despertara la reflexión de ser o no ser, porque iba a matar el insecto y después dije como no, ser o no ser. Entonces el maestro dijo que era muy chafa agarrar un insecto para una reflexión tan profunda, y yo pienso que puede funcionar, pero probablemente no lo hice funcionar. Pero bueno, después de eso hicimos parejas, entonces ahora era el monólogo de Hamlet y la parte de Ofelia, la que sigue luego de eso. Entonces era como todo junto y yo era Ofelia y justamente el actor que era mi pescado con bombín del año pasado quiso ser mi Hamlet, entonces trabajamos juntos y nos presentamos al final del semestre. No todos se presentaron y no sé qué tal estuvo. Después
Dirección 1, dirigimos una escena de Tito Andrónico y yo aún no sabía que quería dirigir, entonces para mí era como, qué flojera, yo solo me voy a dedicar a que esto se vea más o menos decente. Fue horrible, fue en pareja lo bueno, pero sufrí. Y luego estuvo genial porque vimos el proceso como para dirigir una obra. Entonces primero aprendimos muchas cosas como los lugares del escenario, el tiempo, ¿cómo se dice? El ritmo. Ritmo. O sea, de que algo sea muy rápido, sea muy lento, como todo eso. Vimos así como todos estos elementos de estar arriba, abajo, X. Después vimos cómo empezar la propuesta de dirección y me acuerdo que después vimos cómo hacer un universo. Decía el maestro que el universo sirve como para una representación física y que puedas decirle a tus compañeros, a tu equipo, sí, de que a la diseñadora de vestuario, de escenografía, todo como decirle como quiero que sea algo así, ¿no? Entonces eso le decíamos el universo. Entonces mucha gente llevó cosas muy complicadas y a mí se me olvidó hacer esa tarea. Entonces cuando llegué a la escuela fue así de que, ¿y tu universo? Y yo, excuse me, ¿qué? Entonces tenía hora libre, hagan de cuenta que de las 2 a las 5, entonces dije, ok, tengo 3 horas para arreglar esto. Y fui al Superama que está frente a CEU, que ya no existe. Y dije, ¿ahora qué hago? La obra era Tito Andrónico. Entonces dije, ya sé, es muy sangrienta, quiero que eso sea la obra. Entonces fui y compré salchichas, compré salsa de habanero así mortal, la más picosa, una salsa no tan picosa, y compré chocoretas. Porque Tito Andrónico era eso que es como... No me acuerdo cómo lo justifiqué. La cosa es que ya llegué al Ágora y agarré las salchichas, les metí una chocoleta, 2 chocoletas en todas las salchichas y les puse un montón de salsa y entonces fue así de que aquí está mi universo. Y entonces el maestro fue así de que no voy a probar eso porque soy vegano. Y yo, bueno, y él 8 y yo, pero no lo probó. Y él, no necesito probarlo. Y yo, si no lo probó no me puede poner 8. Y entonces todo mi grupo se acordaba mucho de eso porque me peleé de verdad con el maestro. Y luego su adjunto también era vegano, entonces tampoco pudo probarlo. Pero bueno, la verdad 8 para esa tarea fue mucho, considerando que me la saqué de la manga. Pero funcionó. Algunos de mis compañeros dijeron como, jaja, qué creativa, Amaranta. Fue divertido. Pero bueno, pasamos a cuarto semestre. Ahora toca Historia del Arte Teatral Iberoamericana del siglo XX. Tampoco me acuerdo, no, la verdad sí me acuerdo más de esa. Leímos obras como de Iberoamérica. Y estuvo interesante. Análisis de textos 2. Aquí me pasé con el que fue mi asesor de tesis. Y él era muy chido porque nos llevaba textos de diferentes cosas, nos llevaba videos y no sé, todo fue como más amplio el aprendizaje. Ahí sí. Historia del Arte Teatral 4. Tal vez la 4 sea Shakespeare. De nuevo mi profesor no iba y me puso 9. Y es horrible porque él sí te dejaba tarea y yo dejaba exámenes. Y yo sí entregué muy bien mis exámenes y en los 2 semestres me puso 9. Hubo gente que no entregó su examen y le puso 10 porque él no iba y calificaba así de que 10, 9, 8, 10, 9, 8. Pues por más que mis exámenes eran perfectos, o sea, era de que ibas por tu examen, lo contestabas en tu casa y lo llevabas al otro día. O sea, ajá. Eran perfectos. Y me puso 9. Ven, es lo feo de teatro, que siento que es un poco más... O sea, ahora que lo comparo con letras, siento que letras es un poco más formal. O sea, como que los profesores sí califican según algo. O sea, te entregan los porcentajes súper bien definidos y van a sus clases. Y en teatro es como... porque actores que tienen llamado... Actuación 2. En Actuación 2 me cambié con José Luis Ibáñez. Yo con él había tomado la cátedra extraordinaria todo el 3er y 4 semestre, la tomé, donde él estaba haciendo una obra, según aún no la monta, y ya llevamos muchos años de eso, que se llama Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Entonces es muy chida. Entonces yo decirlo de oro sí te sé decir cosas, pero de actuación pues no. La verdad, o sea, su método está chido porque es como muy cuadrado. O sea, la línea es bonita y el viento está frío. Entonces él te va a hacer tocar este lado y que sea como esto es la niña y esto es el viento, como distinguir con el cuerpo, no sé, era así su método. O sea, a veces funciona. Después Dirección 2, aquí dirigimos Lisístrata y cada uno dirigió una escena, entonces entre todo el grupo dirigimos Lisístrata. Sí, fue un desastre, pero aquí fue cuando dije como
I think I like it. Y me gustó un poco más. Y siento que soy muy buena como para acomodar las cosas y que funcionen. Más que para tener como una idea súper creativa, me gusta mucho esconder significados y hacer que las cosas funcionen. Pero bueno, ya pasamos a cuarto semestre, no, a quinto semestre, ya casi acabamos, ya vamos a la mitad. Voy súper lenta, pero a mí me está gustando mucho hablar de esto. Un año después de haber terminado, bueno, 2 años después de haber terminado este sufrimiento. Quinto semestre, Historia del Arte Teatral 5. Saqué 10. Creo que la volvió a dar a este maestro que no iba. Y la verdad yo prefería meterla con él justo porque me consumía menos tiempo para mis demás materias. Y no sé qué vimos. Tal vez es como ya ahora sí el teatro francés, ¿no? Porque cuando ves a Molière. Después Historia del Arte Teatral mexicano del siglo XX. Horrible, porque solo... No, esperen, ¿con quién tomé esa? Lo tomé con un maestro que tampoco iba, que nos dejó hacer un examen al final, una presentación al final y nos quedó. ¿Y saben cuánto me puso? 8. ¿Y saben cuánto le puso al tipo que nunca fue a la clase? 10. Odiamos a estos maestros de teatro, sí, pero de nuevo era... O sea, el maestro es chido, es como investigador y si pones su nombre en Google te van a aparecer 500 libros de él, pero como maestro de esa materia, horrible. Después, taller integral de creación artística. Bienvenidos al año TICA. Si quieren saber más cómo funcionan las materias, les voy a dejar la lista de reproducción de teatro aquí arriba. Pero hablemos de TICA. TICA, saqué 6. La maestra dijo que me iba a reprobar. Creo que aquí tengo mi trabajo. Esto no es... Ay, Crímenes del Corazón, ahorita les cuento de esto. Mi carpeta de Crímenes del Corazón, ahorita les cuento de esto. Miren, una carpeta es una cosita donde dices como, das tus datos, equipo creativo, las enlaces de todo tu equipo, propuesta de escenografía, de utilería, requerimientos técnicos, presupuesto, fuentes de financiamiento, estrategias y así. Aquí está mi libreto de Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Y una flor que me regaló la hija de la señora que vende dulces afuera de Filos. Aquí está. Esta es mi carpeta, mi trabajo. Miren, me puso 7 aquí. Saqué... Así me llamo. Es que señaló mi nombre. El teatro que quiero hacer. ¿Saben qué me subrayó aquí? Que escribí una corazonada. Excuse me, teacher. O sea, no dijo, haz un ensayo formal, académico sobre el teatro que quieres hacer. Fue, escribe una cortilla el teatro que quieres hacer. Porque escribir una corazonada es, ¿saben? ¡Qué horror! Luego también cuando buscas en la RAE, que según yo, cuando son siglas que todo el mundo conoce, no es obligatorio escribir, pero bueno. Y como puse, ingresa a letras hispánicas y no puse a la carrera o a la licenciatura. Mi maestra. Tenía mucho que no veía esto. Miren, eso es el trabajo que entregamos al final del semestre. Todo el semestre del primer semestre de TICA, aprendes como qué hace la directora, qué hace la actriz, qué hace la diseñadora de vestuario, qué hace la regidora de escena, qué hace... Ves todas y cada una de las tareas que hay en el teatro y qué hace cada uno. Entonces después lees un texto y escoges el texto que vas a escenificar a final de año. Porque pues es una materia de año. Entonces... se enojó porque reciclé una hoja. Hazme el favor. Entonces después aquí viene como todo el trabajo que empecé a hacer para ganarme la dirección. Entonces yo lo primero que hice fue hacer una tabla de personajes. En qué escenas salen, cuál es su función. Entonces cómo podemos recortar a ciertos personajes porque no teníamos tantos actores, ¿no? Y después primer propuesta de dirección. ¿Qué pasó a esta propuesta? Ya me estoy frustrando otra vez. Y es que aquí puse como, yo espero que estos personajes pasen con esto, que este personaje se transforme en este personaje, o sea, más o menos cómo se eliminará esto. Por ejemplo, Plácido y Abundio se eliminarán para así Evaristo tomar sus líneas importantes. La peor redacción, pero la maestra, ¿qué pasó con esta propuesta? Pues tú la rechazaste, güey. ¿Qué querías que escribiera? La rechazó la maestra. Creo que sí, eso quería la maestra, pero es que como era una recopilación de todo el trabajo que ya le habíamos entregado, más bien era como juntar todo lo que ya le habíamos entregado, pues no, en ese momento, en esa presentación, pues no como que actualicé lo que había sucedido con esa propuesta.
Aquí también digo, es importante conservar a Clara. Yo ni me acordaba de Clara. Clara era como la mejor amiga de la protagonista y la maestra dijo, not important, vamos a borrarla. Sigo teniendo pesadillas con esa profesora, es lo único que les digo. Después, anexos de mi primera propuesta de dirección. Y pone la maestra otra vez. Güey, se nota que no entendió nada. Ya me estoy alterando porque no había visto esto desde el 2016. O sea, yo tenía un severo trauma con esto de que tal vez sí soy asquerosa y ya no voy a volver a revisarlo y me puso 7 y qué triste mi vida. Luego, calendario de producción. ¿De qué fecha? Ahí dice octubre, noviembre, diciembre. La verdad yo pondría todas estas notas a un estudiante si yo diera esta materia, pero no le bajaría calificación por eso. ¿Con qué adaptación? Ay, es que aquí aparte, esta es mi propuesta y lo decía al inicio, pero bueno, calendario de ensayos. Vean todo el trabajo que hice, o sea, por esto me gané la dirección. Y mis compañeros eran como, no sé por qué se le llama Maranta. O sea, vean, le puse mapas, investigué toda la cosa y, ay, no, qué horror. Estuvo genial además, porque hasta di como sugerí una canción, sugerí un diseño de producción. Y lo peor de todo es que hagan de cuenta que, o sea, yo pensé que quería ser actriz, pero de pronto dije, no, ¿y si dirijo? Y dirigí, ¿no? Bueno, concursé para dirigir la obra, pero, o sea, cuando yo lo estaba haciendo, estaba muy emocionada, así de que propuesta de música, propuesta de escenografía, propuesta de utilería, y quiero que sea así, y así, y así, y así. Y se lo enseñé a mis profesores que habían sido de dirección los semestres pasados, a quien había sido de dramaturgia, pero también enseñaba dirección, así a todo el mundo se lo enseñé, ¿no? Y entonces la maestra fue así de que, muy bien, sí, quiero que la dirección se le lleve a Amaranta, yo sé que el mejor día de mi vida. Y después cuando expuse mi propuesta de dirección al grupo fue como, ¿ya hablaste con la escenógrafa? Y yo, no. ¿Y ya hablaste con la vestuarista? Y yo, no. Porque apenas estoy explicando lo que yo pensaba. Y me dijo como, no puedes trabajar así tú sola y si no escuchas a los demás. Y yo así que solo estaba explicando por qué me gané la dirección. No, o sea, explicar qué pasó. ¡Guau! La obra sí quedó como yo quería. Fabuloso. Y me súper regañó y fue horrible. Entonces yo dije como, bueno, sí, lo comenté con la escenógrafa. Y la escenógrafa así de que, no, y yo. Y entonces, bueno, el segundo semestre ahorita les cuento qué pasó. Propuesta de elenco. Es que la maestra tenía una preferencia muy cañona sobre un chico que actuaba, un actor. Y de toda mi propuesta de elenco, encerró a todos y el único que le puso palomita fue a él. Ok, maestra. Lo que aprendí, reflexión crítica. De aquí no me señaló nada hasta sacrificar. Escuchen esto. Descubrí que trabajar por el área de dirección sin olvidar toda la responsabilidad me entusiasma y eso hace que pueda sacrificar en itálicas, horas de mi vida personal para dárselas a la planeación y trabajo del TICA. Ella me pone, se supone que estás en la universidad. Y yo contesto, so what? Maestra, debería hacer un video odiando a mi maestra de ese año, porque yo la amé hasta hace 2 segundos. O sea, maestra, sí, pero la gente tiene otras cosas que hacer, no solo es la universidad. Aunque estés en la universidad, creer que le tienes que dar tu vida al teatro, principalmente porque en inglesas creo que sí es muy claro que la gente dice como hay gente que trabaja. O sea, igual te dejan 15,000 horas de tarea y que dices como si alguien trabaja no puede hacer esa tarea, pero ok. Pero como que son más conscientes de eso. Y aquí es como, estás en la universidad, mijita, le tienes que dar toda tu vida al teatro. No, señora. Se enojó porque no programé nada para abril. Pues no, porque para abril ya tenía que estar todo hecho. Eso era como mi colchón. Uf. Solo un 7. Tiene un índice, pero decidió ignorar todo y me puso 7. Ok, then. Ahora, supongo que esto es... Sí, ahorita esto ya, vean. O sea, la diferencia entre un trabajo que hice bien y me puso 7 y ya ese año, el siguiente semestre dije como... Pues ten y ya. Me encanta cómo ya me enojé de verdad. Actuación 4 sigue. No, actuación 3 sigue. En actuación 3 lo tomé con Rodrigo Murray. Y ahí hicimos algunas escenitas chiquitas. Primero usamos máscara, después hicimos algunas escenas. Y ya no me acuerdo mucho, la verdad. Solo sé que me daba muchísima pena actuar ahí. O sea, como que ahí creo que había superado más mi miedo a actuar en las actuaciones pasadas a esta clase. Pero bueno, después séptimo semestre, Historia Teatral 6. Vamos en sexto semestre. Historia del Arte Teatral Mexicana Contemporánea. Aquí se le tomé con esta maestra extraña que se enojó conmigo, que cuando dije que un director había hecho tal cosa se enojó conmigo.
Y yo, maestra, no, él sí estudió dirección. Y ella, no, es mi amigo y él no estudió dirección. Entonces fui a una entrevista en YouTube donde él decía, yo estudié dirección. Y se lo mandé a la maestra y se enojó conmigo. Es que son muy mala cuando, o sea, cuando una maestra o un maestro es como amable o tiene justificación, lo entiendo. Pero cuando son como muy groseros es como, ah, sí, tú me estás diciendo que yo soy una tonta y que no investigué bien, maestra. O sea, ¿sabes cuánto tiempo paso investigando mis tareas? Mucho. Entonces por eso se le enseñé, se enojó conmigo y bueno, todo ese desastre. Me puso 8 al final. Historia teatral 6 es cuando conocí a mi mejor maestra del mundo. Bueno, no del mundo, sino de teatro. La amo. Este es el romanticismo, el teatro del romántico. Entonces se supone que ves romanticismo francés, alemán e inglés. Y ella dijo, pues también vamos a ver latinoamericano un poco. Entonces creo que nos enseña una autora. Y pues se supone que siempre salían a los mismos señores y ella dijo como, seguro van a leer a estos señores, yo les voy a dar a unas nuevas señoras a leer. Entonces, o sea, sí leímos a Goethe, no sé cómo se pronuncia, que es alemán y así, pero también leímos, por ejemplo, a George Sand, que es Aurore Dupin, francesa. También leímos a Joanna Bailey, inglesa. Entonces estuvo bien bueno porque nos dio como, pues, sobre otras personas que no son las que siempre aprendes. Y eso está chido porque pues sí, o sea, yo puedo googlear y me va a aparecer Goethe, pero no me va a aparecer Joanna Bailey la primera, you know. No me acuerdo cómo nos calificó al final. Creo que hicimos un ensayo y un podcast. Eso fue lo que hicimos con ella. Después viene el TICA 2. Ok, para TICA 2 las cosas se empezaron a complicar porque pues mi grupo, la verdad mi grupo fue muy difícil conmigo. Yo le caigo mal a la gente de primera. De hecho me sorprende mucho cómo en inglesas le he caído muy bien a la gente de primera. Es muy extraño. Entonces pues me odiaban un poco, no trabajaban. Y cuando la maestra se los pedía como que sí enseñaban su trabajo y era como, ¿por qué a mí no me lo enseñas? Entonces aquí vino el desastre porque la maestra fue como, no veo que estés dirigiendo, Maranta. Veo que tú solo estás trazando, pero no estás dirigiendo. No te veo decir, quiero una puerta roja por esto y la puerta roja la vamos a tener. Recuerdan que el semestre pasado había dicho como, no todo eres tú sola, no lo pienses tú, habla con tus creadores. Entonces cuando mis creadores me decían como, pues yo no creo que la puerta roja sea conveniente, mejor hay que hacer esto. Yo decía como, make sense, va, porque no es conveniente, ya me explicó por qué. Entonces la maestra fue como, no. Y entonces dije, sí, pues va. Entonces le encargué a la persona de vestuario que hiciera, que a todas las personajes les pusiera algo morado en su vestuario. Que le ponías un listón en el cabello, morado. Que si una flor en la falda, morada. Lo que quieras, pero morado. Amaranta Editora le está cayendo muy mal la Amaranta del video, pero es que pues ya estaba como muy frustrada y la verdad sí soy muy burlera, o sea, sí creo que fue una mala decisión hacerlo de las cosas moradas. Y entonces a la siguiente junta con la profesora, la persona de vestuario le dice como, es que Amaranta me encargó esto, pero no entiendo por qué, ¿no? O sea, yo sí le expliqué como todo el show. Y entonces la maestra, ¿qué te pasa? O sea, eso es ridículo. ¿Qué estabas pensando? No me acuerdo cómo hablaba ya la maestra y su adjunta también se empezó a burlar de mí y yo... O sea, literalmente en la clase pasada me dijiste, quiero que te empeñes en una cosa como una puerta roja. Ahora yo digo, quiero un elemento morado y es como, eso no tiene sentido. Después me empezó a decir como, creo que ya te voy a reprobar y ya no vas a dirigir esta obra. Y yo así de que, ¿what? Solo hubo un día en el que me dijo, te voy a apoyar y te voy a dar autoridad frente al grupo. Solo un día. Pero valió, porque después me decía como... O sea, hagan de cuenta que yo tracé una cosa hermosa. Ay, es que, les dije que me gusta más hacer las cosas funcionar y soy más buena para eso que con el aspecto creativo. Entonces mi obra se veía muy bien hecha, pero tampoco había como que nada que resaltara, según yo. Solo estaba una obra bien hecha y a mí me gusta así. Pero bueno, entonces había un trazo en el que, no sé, estaba aquí una persona a fuerza y entonces estaba esta otra, llegaba y esta se movía para acá. O sea, como que era demasiado hermoso y demasiado claro y de todos los lados se veía bien y tenía sentido. Y entonces los actores en un ensayo empezaron a hacer no sé qué cosa y la maestra empezó a moverlos. Así, tú muévete para acá, tú muévete para allá. Y yo así de que, ¿por qué está cambiando mi trazo? Entonces le dije como, ¿qué? Y me dijo, pues estoy corrigiendo lo que tú no sabes hacer. Y yo, así no es así. Tal, y así. Y ya me dijo como, puede funcionar.
A la siguiente clase dice, ay, qué buen trazo me quedó. Y yo, o sea, frente a todo el mundo le enseñé que era mi trazo. Pero ok, también me gustaba mucho hacer eso. En clase corregía, decía como que tú te vas a mover para acá. Y en el siguiente ensayo yo decía como, no lo hagas, tú muévete para acá, ¿ok? La siguiente clase, la maestra, qué buen trazo. Y yo, ni siquiera es el trazo que hiciste, pero ok. Entonces bueno, después de todas las amenazas y así, decidí entregarle esto. Porque dije como si la obra dirigida no es suficiente, si el público todo feliz no es suficiente, si los profesores... Se llegó un profesor que es una calabaza. Bueno, ¿cómo le dicen acá? Vaca sagrada. En el teatro. Que era mi profesor. Entraba de oyente a su clase y le dijo como quedó bien chida. Y yo le dije como deme notas chidas. Y me dijo la neta te quedó chida. Pero bueno. Entonces, reporte de actividades. Solo puse actividades realizadas, dirigí. Bueno, aquí me puso como que estaba mal. Me subrayó marcaje del segundo y tercer acto. Juntas con diseñadores. Me lo marcó mal. Prestar atención a los pequeños detalles. Me lo marcó. Luego aquí dice, creo importante mencionar que asistí a todas las clases y ensayos programados. Llegué puntual y me pone, tengo reportes que no. Y yo, o sea, ¿me puedes decir que mi trazo es feo aunque no lo sea y voy a entender por qué lo dices, pero que me digas que no llegué puntual es lo más tonto que me puedes decir, porque real yo llegaba antes a los ensayos? Entonces aquí fue como, o sea, me deja la duda de cómo mantener a cada integrante de puesta en escena convencido. Tienes que aprender a hacerlo. Pues sí, por eso dije que me queda la duda, porque no lo sé. Tu trabajo es el mínimo aceptable. Encuentro que aún no comprendes el valor de los aciertos o de las omisiones porque no me presentas tus notas, observaciones o aportación. Tu presentación no concluye, no autoevalúa. Tus compañeros reportan frustración por la falta de dirección. ¿Saben qué es lo peor del TICA? Que es una materia que se da en tercer año. Justamente solo llevas 2 años estudiando y ya tus compañeros te echan toda la carga. Y pues es el pago, ¿no? Por ser la que dirige. Pero también creo que fueron muy injustos conmigo. Aprendí muchas cosas, pero ahora que lo veo también creo que la profesora fue demasiado injusta conmigo. Tengo pesadillas con ella. ¿Ustedes qué creen? Siento muchísimo que este video haya sido como sacando mis traumas del TICA, pero acabo de recordar algo súper divertido, y es que el último día de clases todos estábamos así como que ay maestra, la amamos, gracias por todo. Entonces yo me acerqué y le dije como maestra, muchas gracias, porque la verdad yo jamás había visto teatro, ni siquiera había hecho teatro antes de empezar a estudiar la carrera, y pues soy foránea, entonces casi que me imaginaba como con mis vacas, y entonces ahora dirigir la obra es como el sueño hecho realidad. Y la cara de la maestra fue así de que ¿qué hice? Pero bueno, falta actuación 4. En actuación 4 trabajamos sobre... Hasta quiero llorar, creo. Trabajamos sobre... ¿Cómo se llamaba? Es esta obra. Nuestro pueblo, con Murraycito. Miren, este es uno de los pósters de Entre Hermanos. Tanto es así que hasta yo hice yo hice las fotos que fueron el cartel final de Entre Hermanos. Pero bueno, cabe mencionar que durante este año tomé 2 materias como oyente, que fue a dirección 1 y 2 otra vez. Las tomé con este maestro chido, y luego tomé dirección 3 y 4, aunque yo ya no estaba en el área de dirección. Y aquí fue porque mi maestro, el del año pasado de dirección, o sea, siempre tomé dirección con el mismo maestro, me dijo, preguntó el primer día por mí como, oigan, ¿qué pedo con Amaranta? ¿Por qué no está aquí, no? Yo pensé que iba a estar aquí. Y entonces yo dije como, ¡ah! Me ve material de directora. Y yo queriendo ser actriz. Entonces por eso regresé con él. Y con toda la anécdota de las salchichas en la primera clase. Entonces dije como, ok, se acuerda de mí y pues voy. Entonces fui y le dije, ¿puedo ser oyente? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, se supone que el trabajo de dirección 3 y 4 era como montar una obra con actrices profesionales. Pero dije, como yo solo quiero estar viendo y pues apoyando a la gente, ¿no? Entonces me dijo como, está bien, pero me hizo hacer ciertos trabajos como la carpeta de dirección que les enseñé y así. Entonces al final de ese semestre dije como, ¿y sí dirijo? Y pues sí dirigí Crímenes del Corazón. Y mira,
de que no hay dirección. ¡Oh, sorpresa! Cuando trabajas con actrices profesionales no te dicen eso y hacen que las cosas funcionen. Entonces creo que también tener esos dos aprendizajes, como de la clase donde dirigía a actores de mi edad y donde dirigía a actrices profesionales, y se notaba la diferencia de que aquí no es como, o sea, aquí era como Amaranta está mal, y aquí es como, aquí vamos a ver qué es esta propuesta de dirección, le entro. Y es que aquí las personas aceptaron porque yo les vendí la propuesta y les dije, quiero que sea así, 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 jalan o no, jalaron. Y aquí pues porque alguien les dijo que tenían que hacerme caso. Entonces, como aún eres un poco adolescente, siento yo que también estaba esto de que por obligación no trabajo y aquí por gusto sí. Entonces no me había sentado como a analizar tanto las cosas, porque también decía como, ¿por qué así funciona aquí? ¿Por qué aquí estos dicen que no? ¿Por qué la maestra me está diciendo esas cosas? Pero bueno, falta el último año y las optativas y ya se me acabó la memoria. Ahorita vengo. I'm back. Listas para pasar al séptimo semestre. En realidad creo que la vida se pone... Creo que los profesores de teatro son a propósito crueles para alejarte del teatro. Y creo que esta romantización del teatro está muy triste. O sea, el teatro no tiene que sufrirse y no tienes que ser dura conmigo para que aprenda que el teatro es sufrible y aceptar estar aquí. Digamos que bajo la visión de algunos profesores o profesoras, yo me alejé del teatro porque no soy lo suficientemente fuerte para estar en un ambiente que pide tanto. Pero yo creo que más bien deberíamos construir un ambiente mejor de trabajo. Pero bueno, entonces, séptimo semestre. Historia del arte teatral 7. ¿Con quién tomé historia del arte teatral 7? No tiene sentido. Ah, ya me acordé. Con una de las sinodales de mi examen profesional, bueno, que leyó mi tesina y todo. Fue complicada esta materia porque leíamos ya textos más complicados, y yo sentía que su clase era como más avanzada de lo que yo estaba, pero considerando que las historias pasadas yo la tomé con profesores muy malos, tal vez eso influyó muchísimo. Entonces saqué 7. Laboratorio de puesta en escena 1. Esta maestra, a diferencia de la otra, se disculpó conmigo y me dijo, ella sí me aplicó en la que yo fui dura contigo porque tú eres muy chida y mira dónde estás ahora y te amo. Que eso no borra los traumas que ejerció en mí en el último año de carrera, pero sí cambia todo. O sea, que una profesora se disculpe contigo y diga que en su pedagogía hacerte sufrir es hacerte crecer, y como que lo entiendes, no como la profesora pasada. Entonces esta materia es donde es igual que el TICA, solo que ahora tú escribes el texto, o sea, el grupo crea, ¿no? Entonces se supone que puede ser a partir de la experimentación, de improvisaciones y así, o puede ser como otras maneras, ¿no? Entonces la cosa es que aquí ya traíamos un texto del año pasado que tomamos teatro para niños. Estuvo muy complicado, pero en sí lo que hicimos acá fueron cosas divertidas, como crear ambientes. Entonces tuvimos que crear como las estaciones del año. Nosotros nos tocó invierno y quedó bonito porque agarré una de mis series, de las de pilas, y las hicimos como una cuerda de una persona que se colgó. Porque la teatróloga nos dijo que en invierno más personas se suicidan. Ajá. Entonces pues quedó como muy frío el ambiente y al final bajaba la cuerda y entonces como que se sentía el ambiente, ¿no? Se quedó interesante. Después teníamos que escenificar como cosas así como la unión o la convivencia, no sé, estuvo muy complicado eso. Después tuvimos que animar un papel china, estuvo bien divertido porque podías hacer cualquier cosa con un papel china. Creo que se los expliqué en el tag de la mochila del 2017. Pues hicimos una caja mágica y pues la caja mágica pues es una ficción pasando en una caja, ¿no? Entonces, estuvo divertido. Pero al final de este semestre fue cuando eligió quién iba a dirigir y de la nada la maestra escogió a otra persona y yo le dije como maestra, yo también quiero dirigir, ¿no podría dirigir? Y me dijo que no. Y yo, pero ¿por qué no? But you did this for what? Why not? Y yo, why? Y ella, why not? Entonces, pues ahí como que nos peleamos, luego me expuso frente al grupo, fue muy traumante. Dijo que yo tenía a alguien enfermo, lo cual fue muy extraño porque creo que yo le había dicho que mi papá estaba enfermo, pero ella dijo que mi hermano iba a morir y fue así de que, ¿what? O sea, ¿qué? En serio fue súper traumante que frente al grupo dijera eso porque yo había hablado de mi papá
que estaba enfermo, no de mi hermano. Entonces fue muy extraño. Y pues ahí fue cuando dijo como, vas a trabajar sola. Y yo, ok, gracias. Gracias, gente. No sé por qué a la gente le encanta que cuando me la estoy pasando peor me dejan sola. Entonces fue así de que, ok, pues lo que sigue es el siguiente semestre, ahorita les cuento. Después viene Seminario de Investigación y Titulación. Seminario de Investigación y Titulación 1. Aquí la tomé con una profesora que es chida, que me había dado otras materias, pero iba muy lento. O sea, yo para este punto ya tenía mi primer capítulo porque enloquecida. Estaba muy enloquecida con mi tema. Y porque tenía en mente que me iba a dirigir la tesina mi maestra favorita del sexto semestre, ¿no? Pero ahí fue cuando dijo, ay, ¿saben qué? Ya me voy a ir a acabar mi doctorado, bye bye chicos. Y yo, no, y lloré. Pero bueno, entonces me encantó, tenía como unos puntos como súper definidos para el trabajo y me sirvió muchísimo, pero iba muy lenta. Pero bueno, igual saqué 10. En laboratorio del semestre saqué 8. La última materia obligatoria de séptimo semestre es Corrientes de Arte Escénico Contemporáneo. No sé qué vi. La verdad esta clase se maldijo porque estábamos en esta clase cuando fue el terremoto del 19S. Entonces como que siempre nos unió haber estado juntas en ese sismo. Pero ella nos estaba explicando alguna corriente, no sé, cuando empezó a temblar. Entonces como que se maldijo la clase y como que yo no recuerdo nada de esa clase. Después pasamos ahí saqué 9. Ni siquiera sé qué trabajo entregamos. Después viene octavo semestre, Seminario de Investigación y Titulación 2. Me cambié con otro profesor. Nos hizo conseguir asesor de tesis y que nos firmara la hoja. Yo conseguí a un maestro, el que me dio teatrología en primer año, pero dejó de contestarme los mails. O sea, me firmó de que iba a ser mi asesor, pero nos hizo entregar el primer capítulo y la introducción corregidas y registrar, creo que la FEP 1. Estuvo chido. Después, Historia de Arte Teatral 8. La verdad me cambié solo por horario. Historia de Arte Teatral 8 lo tomé con la misma maestra de Historia 7 y fue un poco complicada y me puso 6. Les digo, o sea, su clase era muy complicada para mí. Yo leía, intentaba participar, pero aún así... Y aún así no sé por qué se me ocurrió llamarla para hacer mi sinodal. O sea, ella fue la maestra que mi examen profesional fue así de que... Y bueno, ¿cómo comparas el romanticismo inglés con el romanticismo alemán? ¿Por qué tu tesis se llama la dramaturga del siglo... del romanticismo? ¿Y por qué ella, no? ¿Por qué no un alemán? Y yo... But you did this for what? Entonces... Sí, no sé por qué, o sea, fue la maestra que me puso menos calificación y yo ahí diciéndole, maestra, ¿quieres ser mi lectora? Y reprobarme mi examen, no me reprobó. Después sigue Laboratorio de Puesta en Escena 2, saqué 10. Creo que todo el mundo sacó 10. Bueno, aquí la conclusión de esta materia fue que Amaranta va a sacar a trabajar sola y yo dije como... Ok, aparte ya me acordé que me había dicho como, ¿sabes qué? Vamos a dirigir 2 obras, esta persona va a dirigir una y tú vas a dirigir la otra. Y yo dije como, ok, pero después como yo le había dicho que yo tenía a mi papá enfermo y que por eso no iba a poder dar los 2,000 pesos para la producción, su adjunta le dijo, pero no está dando dinero, no creo que merezca dirigir. La gente de teatro es muy mala, o sea, porque la gente que suele triunfar en el mundo del teatro, y eso se los digo ahí es en serio, es la gente que tiene más dinero, porque es la gente que puede hacer más cosas sin sentirse imposibilitado por nada. Entonces esta chica es una niña bien, que tiene una cafetería y toda la cosa. Creo que es muy mala onda que hubiera dicho eso como, sí maestra, pero ya no dio dinero, no puede dirigir. Y a la maestra me dijo como que por eso me había dicho que no iba a poder dirigir. Pero bueno, la cosa es que mientras esto pasaba, Joy dijo como, me quiero cambiar de mi grupo de laboratorio, así que se vino a este. Y la maestra dijo, tú eres nueva, podrías trabajar con Amaranta. Y entonces hicimos juntas la maleta y fue una obra hermosa que ya murió. La maleta está por ahí abajo de mi cama. La obra sigue viva, ya fue trabajada. La maestra, después de acabar el ciclo escolar, nos dio una madrina, que es una titiritera súper chida, que nos corrigió la obra. La obra está perfecta. Pero cuando llegamos a poder empezar a movernos, yo me metí a estudiar la segunda carrera, entonces eso me quitó un poco de tiempo. Se vino la toma, me quitó mucho tiempo, y luego se vino la pandemia, entonces estamos aquí sentadas esperando que la maleta pueda servir después. Y pues esa fue la conclusión y sacamos 10. ¡Yay! Después se acabó el octavo semestre. Entonces les voy a decir por el orden que viene aquí, no es el orden en que las tomé. Sistemas organizacionales 8. Estuvo complicado porque ahí aprendes más o menos de la producción del teatro. Entonces aprendes como
financiamientos, becas, carpetas y este tipo de cosas como más de producción. Yo no soy muy buena para entender esas cosas, o sea, fui buena para los números en algún punto de mi vida, pero como para las cosas de dinero, también soy buena porque soy Capri, pero como las cosas aquí más finanzas, financiamientos, no. Impuestos, chales, o sea, no tengo ni la menor idea de qué onda con mis impuestos. Imagínense menos de una obra de teatro. Entonces, 8. Didáctica del teatro 1 y 2, saqué 10 en las dos. Esa es una materia bien bonita porque aprendes a dar clases, a hacer programas de teatro. El primer semestre fuimos al kinder a dar una clase de teatro. Estuvo muy divertido y muy fuerte porque obviamente en la escuela te dicen como todo cool, tranquilo, calmado, a los niños se les pueden poner estas dinámicas para que se calmen y así, pero cuando te enfrentas a un grupo de 40 niños de 4 años no te hacen caso si no les gritas y los amenazas, y la verdad nosotros no lo hicimos, lo hacían sus maestras como del grupo de tiempo completo, ¿no? Las que les gritaban y nosotros así de que ¿por qué les gritan a los niños? Pero pues es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, como que así les enseñan desde el primer día y así son porque son 40 chamaquitos. Entonces, estuvo muy fuerte. Y en segundo semestre fuimos a una secundaria y una prepa, igual a dar la clase. En secundaria es diferente, por ejemplo, porque ahí ya se nota como que las niñas están en una esquina sin querer ser vistas, calladitas, secreteándose cosas, y los niños están como soy niño, y es un poco triste. Pero pues estuvo muy divertido y en las dos saqué 10. Yay, amo a esa maestra. Les digo, es que las materias donde son tan claras lo que tienes que hacer, aprendes y te ponen buena calificación porque era muy claro lo que tenías que hacer, que lo haces bien. Expresión corporal 1 y 2, saqué 10 y 9. En estas materias hacíamos muchísimo ejercicio, fue donde aprendimos a pararnos de manos, vueltas de carro y esas cosas. Estuvo bien bonito porque en primer semestre mi profesor me hizo subirme encima de él. Entonces yo tenía un complejo con ser muy grande y pesada y con que nadie me aguantaba, y él fue como te subes ahora. Y entonces entre todos nos subíamos entre todos, pero pues obviamente yo siempre era como base, ¿no? Entonces escalarlo, porque tenías que escalarlo, o sea, como que ponías tus piernas, tus pies en la cadera, o sea, como en puntos estratégicos donde no lastimes a tu compañero y tenías que llegar a los hombros. Entonces cuando llegué todo el grupo me aplaudió y a mí no se me olvida, fue increíble, pero me da muchísimo miedo. O sea, yo estar arriba de los hombros es muchísimo miedo. No sé por qué la gente alta tenemos mucho miedo a las alturas. Me he dado cuenta que es una constante. Si son altas, despiéntanme aquí abajo. Y pues ahí actuamos una obra en expresión corporal 1, creo que hice Chicago, hice otra obra que se llamaba Criminal, y en el segundo semestre ya solo hice Chicago para mi examen final, pero después ya no me presenté porque la persona que hacía el vestuario para Entre Hermanos también hizo vestuario para esta obra. Esta obra fue un año antes, pero pues era una persona que estaba gastando mucho dinero para una obra tan chiquita, entonces yo no, les dije yo no tengo dinero, y era real, o sea, mis papás me daban para sobrevivir un poco de dinero, entonces no me alcanzaba para comprar un vestuario y para sobrevivir yo sola y pagar la renta. Pues el maestro me dijo como si quieres yo te pago, y yo así de que no gracias maestro, y ya no me presenté como en una función más chida, solo me presenté en el examen final. Pero estuvo divertido, muy buena clase. Después expresión verbal 1 y 2, la tomé con mi maestra que me dio introducción a la expresión verbal y corporal, entonces era básicamente lo mismo. No me acuerdo qué hicimos en verbal 1, pero en verbal 2 hicimos una escena de bodas de sangre. Después introducción del lenguaje de imágenes en movimiento 2, no tomé la 1 porque pues era edición y estas cosas, y pues fracasé un poquito, me puso 8 y me enojé un poco porque siento que sé editar y que siento que hice que nuestro corto quedara bien, pero bueno. Después taller de canto e integración vocal 1 y 2, saqué 7 y 8. En el primero no sé por qué saqué 7, no me acuerdo qué hicimos en el primer semestre, la verdad. ¿Qué hicimos? ¿Con qué nos calificó? No me acuerdo, pero o sea, esa sí es una calificación que creo que merecía. Esta clase fue increíble, nos dijo el tipo de energía que éramos, según cómo nos movíamos y eso, y todas las personas podemos ser pasado, presente o futuro, y yo soy pasado. Los pasados tendemos a pensar mucho las cosas, a no hacerlas, a hacer como demasiado como así, cero exactos, y estuvo muy fuerte esa revelación. Después nos contó otras, o sea, fue como mucho de conocerte a ti misma, y no me acuerdo, les juro, no me acuerdo qué hice en el primer semestre, pero en el segundo semestre nuestro gran final, creo que tuvimos, en el segundo semestre fue cuando cantamos una ranchera y yo canté La Viquina.
No sé cómo le hice porque estoy segura que no suena tan mal. Y si ahorita les canto solitaria camina la viquina, es real, desafino mucho. Pero en ese momento, por ejemplo, fue cuando canté. Tengo unas historias destacadas en Instagram donde estoy cantando Lo merecía, se merecía el cruel final. No suena tan mal, porque escuchen ahora. Y el cruel final. No. O sea, ya iba ahí afinándome la cosa, pero pues fracasamos porque dejamos de hacer ese entrenamiento. Pero estuvo bonito, entonces saqué 7 y 8. Después, taller de guión para cine, radio y televisión 2. Otra vez solo tomé la 2. Lo tomé con un maestro que sí es como alguien en el medio cinematográfico y me caía bien. De pronto era muy misógino, pero es de esos profesores. Me encanta cuando son... No me encanta, pero me gusta. Prefiero que sean abiertamente misóginos para levantar la mano y decir como lo que está diciendo es súper misógino, súper machista, súper sexista. Y que ellos... Hay de dos, a veces se enojan y a veces dicen como ups y ya no vuelven a mencionar eso en clase y me parece bien. No creo que cambien, se lo cuestionen, pero al menos en tu presencia te respetan y siento que eso está bueno. Pero pues se fue de la fac y yo quería seguir tomando clases con él porque de hecho escribí un guión. Tenemos que escoger un cuento y del cuento teníamos que adaptarlo a un guión para un corto y yo lo hice de un cuento y me quedó chido. Creo que el final pudo ser mejor, pero o sea, pasar de no saber nada a escribir uno que él me dijo como que no estaba tan mal, dije como ok. Saqué 10, por cierto. Después viene teatro para niños 1 y 2. En el primero saqué 10, en el segundo 8. En el primero creo que solo fue como investigación, aprender como qué son las infancias, derechos de los niños y las niñas, la historia del teatro para niños en México. Y el segundo semestre ya fue como hacer una obra. Yo estuve en un equipo un poco no cool, por eso saqué 8. Pero pues nos esforzamos para salir adelante. Y la verdad, todo lo que sé de teatro para niños y niñas se lo debo a esta maestra que me dio esta materia y laboratorio. Y la verdad no lo cambio. Quiero hacer teatro para adultos y adultas porque está chido, pero también para niños y niñas. Y es muy necesario no meterles traumas. La regla número 1 era como los niños y las niñas ya tienen su realidad toda fea. No quieres llevarles problemas tan densos que además ellos no pueden hacer nada para cambiarlo. O sea, si tú le llevas, pues sí, un problema que no está a su alcance, solo es estrés para ellos y ellas. Eso es mejor una obra para adultos o adultas. Y también jamás olvidaré el día que fuimos a ver una obra donde le decían a las niñas que si jugaban fútbol y a los niños que les gustaba usar vestidos eran trans. Entonces yo creo que antes de eso hay que decirles, tú haz lo que tú quieras antes de definirte. Y siento que siempre hay que ser muy respetuosos y respetuosas con los niños y niñas. Entonces creo que es increíble. Después teorías dramáticas 1. Ya no tomé la 2 porque mi maestra se fue con mi maestra Fab. Como yo quería seguir tomando clases, que ya metí teorías dramáticas. Estuvo bonito, la verdad no recuerdo mucho. Yo recuerdo que leímos la poética y después no sé qué leímos y después leímos el arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega y yo hice mi trabajo sobre cómo Lope de Vega escribió el arte nuevo de hacer comedias, donde decía las comedias tienen que hacerse así, 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 y luego cuando escribió sus comedias no siguió ninguna de sus reglas, entonces me puso una B. Estoy feliz. También expusimos. Me cae muy bien esa maestra. Sigue taller de actuación en cine y TV 1 y 2. Creo que las dos las tomé con el mismo profesor que fue el que me dio dramaturgia en primer año. Fue el mayor error de mi vida. En el primer semestre me puso 10, en el segundo 7. Básicamente su clase era hacer yoga y después hacer algún ejercicio de actuación. En el segundo semestre que me puso 7, yo hice una escena de The Silence of the Lambs. Así se llama. Nunca vi esa película. Pero sí, así se llama. Pero sí vi en la parte que yo iba a actuar y siento que no estuvo tan mal. Pudo haber estado mejor, pero hagan de cuenta que yo me senté, me dijo ok, va, me grabó y me dijo muy bien, quedó muy bien, perfecto, siguiente. Y yo dije ok, la siguiente persona lo hizo no tan bien y el maestro dijo puedes hacerlo una vez más. Y lo hizo, salió mejor. Entonces al final dije como, bueno, igual no salí tan mal. Y ya cuando me entregó la memoria con mi escena dije como, pudo haber estado mejor. No está tan mal, pero pudo haber estado mejor. Entonces le dije como, maestro, ¿por qué me puso 7? Y me dijo, pues es que no lo hiciste tan bien. Y yo, pero usted me dijo que estaba bien, a mí no me dijo que lo repitiera. Y me dijo, pues sí, pero a veces así dicen los castings y hay que insistir. Entonces otra vez, calificación subjetiva. No tuvo nada de sentido eso, pero bueno, tal vez tiene razón en eso de los castings. Y pues ya, esas fueron todas mis materias. De oyente les dije, como ya les conté, tomé dirección 3 y 4. Tomé dirección 1 y 2 otra vez de oyente. Tomé teatrología 3. Y tomé expresión corporal
1 de oyente y como adjunta, y expresión corporal 2 de oyente y como adjunta más o menos también. Y creo que ya no tomé más materias, pero acuérdense que estaba loca. Tomé la cátedra extraordinaria con José Luis Ibáñez y tomé muchísimas clases de danza. No sé cómo le hice, era joven. Aprovechen su juventud. Les juro que a los 23 no es lo mismo que a los 19. Disfruten su juventud. Amaranta quejándose de su carrera pasada. Ya haré un video así, pero voy a ir por años. Cuando acabe el primer año de inglés les voy a contar qué vi, cómo me calificaron y todas esas cosas. Y pues nada, síganme en Instagram, síganme en TikTok. Nos vemos en el siguiente video. Bye.